Instalé tuberías de agua corriente que cubren toda la aldea, pero cuando mi madre volvió a casa, le pidieron que pagara 2000 yuanes por el uso de la tubería. Llamé al secretario de la aldea, pero él me exigió que pagara 200.000 yuanes de tarifa de conexión. De lo contrario, tendría que cumplir con las reglas. En aquel entonces, me golpeó el pecho asegurando, eres un gran benefactor de toda la aldea. De ahora en adelante, la aldea te ayudará en todo cuando tengas problemas en casa. Ahora que mi propia madre tiene que pagar para usar el agua en su propia casa, contacté directamente al equipo de construcción y desmantelé por completo todas las tuberías de agua corriente, que cubren toda la aldea. Sin las tuberías de agua corriente, las decenas de hectáreas de arrozales con riego automático del secretario de la aldea comenzaron a secarse en grandes extensiones. Los invernaderos de verduras de los aldeanos, los matones del pueblo entraron en la aldea en coche, las noticias se difundieron rápidamente. Antes de llegar a la entrada de la aldea, el hijo del secretario de la aldea, Zhao Bao, bloqueó el camino, seguido por varios holgazanes que se plantaron con las manos en las caderas. Con una actitud de no dejar pasar, Lin Fen, ¿qué crees que estás haciendo? Esto es un proyecto de bienestar público para toda la aldea. Si te atreves a moverlo, pruébalo. Bajé la ventanilla, lo miré y solo dije una frase. Empiecen, adelante. Zhao Bao se quedó atónito, no esperaba que ni siquiera perdiera tiempo en hablar con él. Se abalanzó golpeando la puerta del coche, y llamé directamente a la comisaría del pueblo, informando que alguien obstruía la operación de recuperación de equipos privados legítimos. Su rostro palideció. Todos los fondos para la compra de esas tuberías fueron de mi propio bolsillo privado. Desde los equipos hasta la construcción, el comité de la aldea no pagó ni un centavo. Los recibos y los certificados de propiedad, en blanco y negro. Todo está en mis manos. No tiene ninguna base legal para detenerme. Aún así, intentó detenerme. Los trabajadores ya lo habían rodeado y se dirigieron directamente a la válvula de control de la tubería principal. En menos de 20 minutos. La válvula principal se cerró, y las tuberías de las ramas comenzaron a desmantelarse sección por sección. Zhao Bao, de pie en el campo, mirando impotente a los trabajadores trabajar, con el rostro lívido, sin poder decir una palabra. No me quedé mucho tiempo. Fui directamente a recoger a mi madre. Mi madre estaba sentada en la sala principal, en estado de shock, con una hoja sobre la mesa. La factura que Zhao Bao había metido ayer, que decía tarifa de tubería de agua corriente, 2000 yuanes exactos. Cuando me vio entrar, su primera frase fue, Xiao Bao. No te enfrentes a ellos. Mamá pagará. Tomé la factura. La apreté en mi mano, ayudé a mi madre a levantarme, vamos. Ven conmigo. Mi madre dijo que no había empacado la ropa. Le dije que no hacía falta. Todo se puede comprar de nuevo. Lo importante es que te vayas. Al salir de la aldea, ya se habían reunido algunos aldeanos. Algunos me insultaron por desquitarme con toda la aldea. No miré atrás. Llevé a mi madre al coche y cerré la puerta. Un trabajador se acercó y me preguntó en voz baja, Jefe Lin, ¿desmontamos todo o solo la parte central? Desmonten todo, sin dejar ni un centímetro. Restauren el terreno a su topografía original. El coche salió de la entrada de la aldea. Vi a Zhao Bao por el espejo retrovisor, todavía de pie en la entrada, mirando. No podía distinguir la expresión en su rostro. Pero supongo que todavía piensa que solo lo estoy asustando. Los siguientes 3 días, la aldea se quedó completamente sin agua. Las decenas de hectáreas de arroz del secretario de la aldea, que normalmente dependían del sistema de riego automático, una vez cortadas las tuberías. La bomba de agua funcionaba en vacío, y la tierra de los campos comenzó a agrietarse. Era julio. El sol era muy intenso. Las plántulas se marchitaban una tras otra. Los invernaderos de verduras de los aldeanos tampoco podían resistir. Las familias que criaban pollos y patos tenían que acarrear agua a mano todos los días, yendo y viniendo, llenas de quejas. Zhao Bao me llamó un día, no contesté. Envió a Zhao Bao a buscarme. Lo bloqueé directamente. Me pidió al tío Wang que me dijera que lo de la tarifa de mantenimiento se podía negociar. No respondí en absoluto. Este pulso apenas comienza. Lo que quiero no son 2000 yuanes. Ni tampoco 200.000. Justo al atardecer del tercer día, mi madre recibió una llamada. Su voz temblaba. Después de colgar, me miró con el rostro pálido. Está loco. Zhao Bao ha ido a nuestra casa con gente. Le dije a mi madre que se quedara quieta sin moverse. Cogí las llaves del coche y me dirigí rápidamente a la aldea. Conozco a mucha gente como Zhao Bao, abusan de los débiles y temen a los fuertes. Se aprovechan del nombre de su padre para hacer lo que quieren. Cuando se topan con alguien duro, sus piernas se vuelven más débiles que nadie. Al llegar a la casa vieja, la puerta principal ya había sido forzada. En el patio había tejas rotas y macetas destrozadas. Uno de los cristales de la ventana de la sala principal estaba roto, y había varios ladrillos rotos esparcidos por el suelo. Zhao Bao y 4 o 5 personas estaban sentados en el patio, con picos en la mano. Cuando me vio entrar, dio un paso adelante y gritó a pleno pulmón. Lin Fen, escúchame bien. Tendrás que reconstruir las tuberías para la aldea. Si no, ni un solo ladrillo de esta casa vieja se quedará. Me detuve, eché un vistazo al patio. Sin prisas por hablar, saqué el teléfono y llamé a la policía.
Zhao Bao se quedó atónito un segundo. Luego soltó una risita. No le hice caso. Esperé a que la llamada se conectara. Expliqué la dirección y la situación con claridad, luego guardé el teléfono. Me apoyé contra el marco de la puerta. Me quedé mirándolos así. Todo el patio quedó en silencio por un momento. Alguien detrás de Zhao Bao murmuró en voz baja. Mejor vámonos. Zhao Bao miró al hombre con furia, pero instintivamente dio medio paso atrás. Fue entonces cuando hablé. Zhao Bao, todo lo que has roto, lo he grabado. Señalé la pequeña cámara en la parte superior del marco de la puerta, cuyo ángulo cubría todo el patio. Zhao Bao siguió la dirección de mi dedo. Su rostro se ensombreció. ¿Todavía quieres que reinstale las tuberías? Saqué un documento de mi bolso. Se lo puse delante, léelo tú mismo primero. Era la donación de aquel año. El conjunto completo de pruebas del proyecto de tuberías, contratos de compra, comprobantes de pago. Registro de propiedad de los equipos, cada página con mi firma y el sello oficial. La última página. Adjuntaba la confirmación de autorización sellada por el Comité del Pueblo aquel año, con el sello personal de Zhao Baotian. Confirmaba que todas las tuberías y equipos pertenecían al donante, es decir, a mí mismo. Las tuberías son mías, tengo derecho a desmantelarlas y a recuperarlas. Nadie puede. Zhao Bao, con las manos ligeramente temblorosas, devolvió el documento. Esto no vale, el pueblo las ha usado tantos años, tantos años. Recogí el documento. ¿Y por eso me cobras 200.000 de mantenimiento? Zhao Bao abrió la boca, pero no dijo nada. En ese momento llegó el coche de la comisaría. 2 agentes bajaron y vieron la escena en el patio. Descargué las imágenes de la cámara y se las mostré. Vamos adentro. Todo se veía con claridad. Zhao Bao palideció al instante. Los agentes le pidieron que cooperara con la investigación. Zhao Bao, fingiendo firmeza, dijo, mi padre es el secretario del comité del pueblo. El policía, sin expresión, le respondió. El secretario del comité no tiene nada que ver con este asunto de hoy. Por favor, coopere. Zhao Bao y los que trajo fueron llevados para interrogarlos. Antes de irse, se volvió y me señaló, diciendo entre dientes. Lin Fen, espérate. No dije nada, solo lo vi subir al coche. Después de que los agentes se fueran, me senté un rato en los escalones del patio. A mi alrededor todo estaba en silencio. El viento soplaba desde el campo, trayendo un olor a tierra seca y quemada. Hace 3 años, cuando instalaron las tuberías. Zhao Bao se hacía mi hermano en la entrada del pueblo, diciendo, Lin Fen, eres alguien que salió del pueblo. Si tienes algún problema, búscame. En ese momento lo creí, pensé que era sincero. Ahora, al pensarlo, resulta ridículo. A la mañana siguiente, el tío Li llamó para decir que Zhao Baotian se había puesto en contacto durante la noche con una empresa de camiones cisterna de fuera, dispuesto a pagar un alto precio para bombear agua del río y regar los arrozales. Pregunté el precio, ida y vuelta más el bombeo, varios miles al día. Zhao Baotian todavía se resistía, pensando que si los arrozales aguantaban esto, la situación se estabilizaría. Lo que no sabía era que el camino del río a los arrozales tenía una base de tierra blanda. Cuando un camión cisterna grande lo pisara, el pavimento se hundiría. La conexión de la manguera de la bomba era lo más propenso a fallar. Justo al atardecer, el tío Li me envió un vídeo. El camión cisterna se había atascado en el barro. La manguera de la bomba se había reventado y toda el agua bombeada se había derramado en el suelo. Zhao Baotian, de pie en el borde del arrozal, mirando las plántulas chamuscadas, permaneció inmóvil un buen rato. La pérdida ya era irreparable. Pero lo que más me preocupaba eran las palabras que el tío Wang había difundido hoy por el altavoz del pueblo. Dijo que Lin Fen había desmantelado las tuberías por interés propio, que todo el pueblo había sufrido por su culpa, y que mañana por la mañana los vecinos irían juntos a denunciarlo. El altavoz me hizo reconsiderar la situación. Conozco al tío Wang, un hombre honesto de unos 50 años. De joven trabajó con mi padre en el equipo de producción. En las fiestas, cuando nos veíamos, todavía me llamaba Xiao Fen. No es mala persona, solo fácil de manipular. Zhao Baotian ha estado operando en el pueblo durante tantos años que gente honesta como el tío Wang no tiene criterio propio frente a él. Lo que realmente me preocupó fueron esas frases en el altavoz. El tío Wang dijo. Lin Fen desmanteló las tuberías porque tiene ojo puesto en los invernaderos de verduras y las granjas del pueblo. Quiere forzar a todos a venderle sus terrenos a bajo precio cortando el agua. Lin Fen, cuando invierte fuera, siempre usa estas tácticas. Esas palabras no son algo que el tío Wang pudiera haber pensado por sí mismo. Son palabras de Zhao Baotian. Llamé al tío Li y le pedí que a la mañana siguiente esperara en la entrada del pueblo, sin entrar, solo vigilando los movimientos desde fuera. Luego revisé los registros comerciales de los invernaderos de verduras y de varias granjas del pueblo. Al comprobarlo, ya sabía lo que pasaba. Esas supuestas industrias de los vecinos, los contratos de arrendamiento de los invernaderos estaban firmados a nombre del comité del pueblo. En realidad, todos son parientes de Zhao Baotian, el representante legal de la granja. El cuñado de Zhao Baotian ocupó 2 puestos él solo, y Zhao Baotian dijo que yo quería apoderarme de las industrias del pueblo.
Quien realmente ambicionaba esos negocios siempre había sido solo él. A la mañana siguiente, no fui al pueblo ni a la aldea. Me senté en un lugar a esperar noticias. El tío Juan, con 20 o 30 aldeanos, fue en tropel al gobierno del pueblo. Exigían que se rindieran cuentas por la conducta del Linfen al retirar las tuberías ilegalmente y cortar el agua, perjudicando a los agricultores. El alcalde Zhang no estaba. Quien lo recibió fue un empleado del gobierno del pueblo, que no entendía sus intenciones. Les pidió que presentaran una declaración por escrito, con datos de contacto, y dijo que se la entregaría a los líderes del pueblo. Los aldeanos esperaron medio día sin obtener ningún resultado. Tras maldecir un rato, se dispersaron. Al regresar a la aldea, Zhao Baotian montó un escenario en el patio del comité de la aldea. Invité a varios representantes de los aldeanos a sentarse, sirvió té y aperitivos, y con el rostro lleno de amargura, dijo que él también era una víctima. Dijo que cuando Linfen donó las tuberías, él solo fue un intermediario. En cuanto al documento de propiedad del equipo, él ni siquiera lo había leído bien, que Linfen había preparado a propósito un contrato complicado para engañarlo y hacerlo sellar. Ahora que las tuberías estaban desmanteladas, era un plan comercial que Linfen había estado tramando durante mucho tiempo. El tío Juan, sentado en un lugar inferior, escuchaba y asentía repetidamente. Alguien preguntó, ¿y qué hay del asunto de la tarifa de mantenimiento? Zhao Baotian suspiró, ese dinero lo recaudó el comité de la aldea como fondo especial de mantenimiento. Todo está depositado en la cuenta colectiva de la aldea, ni un centavo se ha tocado. Se puede auditar en cualquier momento. Esa declaración fue perfecta, sin dejar resquicio. Miré el mensaje en mi teléfono. El tío Li grabó estas palabras y me las envió. Terminé de leerlo y puse el teléfono sobre la mesa. Golpeé 2 veces con los dedos. De Zhao Baotian ya había oído hablar antes. Pero con la maniobra de hoy, ganó mi respeto. Sabe demasiado bien que temen los aldeanos. Temen que nadie se haga cargo de sus pérdidas, temen ser pisoteados por forasteros, temen lo que no pueden ver. Él disipó todos esos miedos y luego me echó la culpa a mí, de manera ligera y sencilla. Pero olvidó una cosa. Dijo que la tarifa de mantenimiento estaba en la cuenta colectiva de la aldea y que se podía auditar en cualquier momento. Eso lo dijo frente a más de 20 aldeanos, y el tío Juan también estaba presente. Inmediatamente llamé a un viejo compañero de clase. Él trabaja en el departamento de auditoría del condado. Le pregunté si había alguna forma de solicitar el acceso público a la cuenta colectiva de la aldea. Dijo que los aldeanos tienen derecho a exigir la transparencia de los asuntos de la aldea y pueden presentar una solicitud por escrito al gobierno del pueblo. Le envié esa información al tío Juan. Sin ninguna base, una simple frase. El secretario Zhao dice que los gastos de mantenimiento están en la cuenta colectiva. Pueden ir al municipio a solicitar una auditoría de cuentas, es un derecho legal de los aldeanos. El tío Juan no me respondió. Por la noche, el tío Li llamó para decir que Zhao Baotian hoy volvió a contactar con el camión de agua para regar los arrozales. Otra vez. Se aferra a no dejar que todas las plántulas mueran. Le pregunté cómo está el campo ahora. El tío Li guardó silencio un momento. Dijo, señor Lin, ese arrozal básicamente no tiene remedio. Colgué el teléfono. Mirando por la ventana, hoy mi madre llamó para preguntarme si se puede resolver el asunto del pueblo por las buenas. No hagas un escándalo muy grande, los vecinos son viejos conocidos de décadas, le da pena. Lo dijo con pesar. Dije, mamá, no te preocupes, tengo criterio. Pero en mi interior sé que esto aún no ha llegado a lo más difícil. Zhao Baotian ya ha empezado a presentar documentos al gobierno del municipio. Mis hombres están vigilando aquí. Esta tarde, él fue personalmente a la oficina municipal una vez. En su mente pensó, Linfen, bajo el pretexto de una donación, está cometiendo fraude comercial. Mediante la falsificación de documentos de propiedad, obtuvo el sello del comité del pueblo para adquirir la titularidad de las tuberías, y luego las demolió deliberadamente. Con la intención de coaccionar al colectivo del pueblo para que transfiera tierras y activos agrícolas abajo. Precio mediante el corte del suministro de agua. Está redactado de manera justa y ordenada. Al final, adjuntó las firmas de varios aldeanos. El nombre del tío Juan también está allí. Dejé la copia de esta carta de denuncia. A un lado, sin apresurarme a responder. Tengo tiempo, Zhao Baotian no. Su arrozal no puede aguantar. Envié al tío Li a vigilar el río profundo. La bomba de agua. Retumbaba con fuerza y pronto empezó a bombear agua al campo. Zhao Baotian estaba de pie junto al campo. Su rostro mostraba un raro alivio, pero a los menos de media hora de bombear, ocurrió un problema. El impulsor principal de la bomba se atascó. La corriente de alta presión se replegó. La junta de la tubería no soportó y se reventó cerca del borde del campo. El chorro de agua a presión salió disparado directamente, arrasando todas las plántulas recién sembradas en un terreno cercano. Los trabajadores, atropelladamente, cerraron la válvula. Tardaron 20 minutos. Cuando el agua se detuvo, el campo quedó hecho un desastre, agua lodosa por todas partes, plántulas destrozadas y caídas sin orden. Zhao Baotian se quedó allí, inmóvil, con el rostro gris como ceniza. El señor Li me envió el vídeo. Esto no lo había planeado y no necesito planearlo.
Es el merecido castigo de Zhao Baotian. A las 10 de la mañana entré en la aldea. No hice un gran escándalo, fui solo yo. Clavé una carpeta de documentos en la entrada del comité de la aldea. En el tablón de anuncios. Me aparté y esperé. Las primeras en acercarse fueron dos ancianas. No sabían leer. Llamaron a un joven de al lado para que les leyera. El joven leyó unas frases. Su voz se fue apagando. Se detuvo y volvió a leer desde el principio. Levantó la vista y me miró. Su expresión cambió. En el tablón de anuncios estaba pegado el resumen de las facturas de mantenimiento de las tuberías de agua que Zhao Baotian había cobrado a los aldeanos a lo largo de los años. Con el nombre de cada hogar, la fecha del cobro y el importe claramente detallados. Acumulado en 3 años, el total rondaba los 300.000. Justo después, una segunda hoja, el registro real del destino de ese dinero. La cuenta colectiva de la aldea nunca había recibido ese dinero. Había ingresado en una cuenta personal controlada por Zhao Baotian. Cada vez más gente se agolpaba. Alguien leyó el nombre de su propia familia y el importe. Se quedó paralizado sin decir nada durante un buen rato. Alguien golpeó la mesa en el acto y soltó un insulto. Una mujer de mediana edad miró fijamente la factura durante mucho tiempo, luego giró la cabeza y rompió a llorar, diciendo que su granja había pedido un préstamo este año. Ese dinero lo habían ahorrado de la comida. El tío Wang llegó tarde, se abrió paso entre la multitud y miró un rato. No dijo nada, su rostro se puso rojo y luego pálido. Zhao Baotian volvió de los campos y, al ver a la gente agolpada en la entrada del comité de la aldea desde lejos, se acercó sin haber visto aún nada. Alguien arrancó la factura y se la metió en la cara, gritando. Zhao Baotian, dime, ¿dónde ha ido a parar este dinero? Zhao Baotian arrebató el papel. Lo miró de un vistazo y enseguida giró la cabeza buscando por todos lados. Me encontró. En sus ojos ardía una llama. Sus labios se movieron, pero no pudo decir nada. La multitud se volvía cada vez más ruidosa. Alguien gritaba que devolviera el dinero, alguien gritaba que llamara a la policía. Zhao Baotian, acorralado en el centro, dio 2 pasos atrás. De repente se dio la vuelta y entró, ordenando cerrar la puerta de hierro del comité de la aldea. A través de la puerta de hierro. Se podía oír cómo hablaba en voz baja por teléfono, sin distinguir lo que decía. El tío Wang, en el borde de la multitud. Volvió a leer la factura. Levantó lentamente la cabeza y me miró. En sus ojos había algo que se aflojaba. Justo cuando me disponía a irme, Li Gong me envió un mensaje. Zhao Baotian había mandado a alguien al pueblo a presentar la carta de denuncia de nuevo. Esta vez la entregaron directamente sobre el escritorio del alcalde Zhang. La noticia de que el alcalde Zhang había recibido la carta de denuncia la confirmé esa misma tarde. No entré en pánico. Lo que tenía que llegar, llegaría tarde o temprano. Lo que yo había preparado era mucho más grueso de lo que Zhao Baotian imaginaba. Pero lo más urgente en ese momento no era el lado del gobierno del pueblo, sino esta gente de la aldea. Después de pegar las facturas, la puerta de hierro del comité de la aldea permaneció cerrada toda la tarde. Zhao Baotian no apareció. Los aldeanos se dispersaban y volvían a juntarse, iban y venían. Los murmullos se prolongaron desde la tarde hasta el anochecer. Alguien dijo que desde hacía tiempo sospechaba que el cobro del dinero no era correcto. Alguien dijo que en su momento le preguntó a Zhao Baotian y él respondió que era una norma unificada del pueblo. Alguien dijo que su familia había pagado 3 años, un total de 6.000, que era el precio de medio cerdo. Al atardecer, el tío Wang se acercó. Se quedó de pie frente a mí un momento. No habló de inmediato. Bajó la cabeza como si estuviera pensando cómo decirlo. No lo apresuré. Simplemente esperé así. Xiao Fen, dijo por fin. Su voz sonaba un poco ronca. La carta de denuncia conjunta, Zhao Baotian me la trajo para que la firmara. Dijo que no habías vuelto. Yo, no lo pensé mucho y la firmé. Lo miré. No dije nada. Te he fallado, levantó la cabeza. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Y también he fallado a tu madre. Me quedé en silencio unos segundos. Dije, tío Wang, ya sabes lo que tienes que hacer. Asintió con la cabeza y se dio la vuelta para irse. A la mañana siguiente, el tío Wang, acompañado de 7 u 8 representantes de los aldeanos, fue al gobierno del pueblo a presentar una solicitud por escrito, exigiendo una auditoría pública de las cuentas colectivas de la aldea. Al mismo tiempo, adjuntaron una declaración conjunta explicando que la firma en la denuncia anterior había sido hecha bajo engaño, solicitando su retirada. En ese momento, la situación cambió por completo. La noticia volvió a la aldea. Zhao Baotian no pudo quedarse quieto. Por la mañana llamó al tío Wang al comité de la aldea. Cerró la puerta y hablaron durante casi 1 hora. Cuando el tío Wang salió, tenía el rostro lívido. Vino directamente a buscarme y dijo que Zhao Baotian le había pedido que ocultara el asunto de la retirada de la declaración. Dijo que si cooperaba, la cuota de subsidios de subsistencia de la aldea de hoy podría añadir un nombre más para el tío Wang. También dijo que tenía una forma de explicar lo de las facturas, y le pidió al tío Wang que no se aliara conmigo. De lo contrario, no tendría días felices en la aldea. Después de escuchar, le pregunté al tío Wang, ¿y qué le respondiste? Dije que tenía que ir a pensármelo, y luego salí a buscarte. Asentí con la cabeza. Le dije que necesitaba volver a pensarlo y luego salí a buscarte.
Asentí con la cabeza. Tío Wan, la decisión que tomaste hoy es mucho más importante que ese comunicado de retiro de la reunión. Por la tarde, el gobierno del municipio respondió a la solicitud de auditoría de cuentas presentada por el tío Wan y otros, informando que las cuentas del colectivo del pueblo pertenecen al ámbito de transparencia de los asuntos del pueblo. Ya se ha notificado al comité del pueblo que presente el desglose detallado de las cuentas de inmediato. En cuanto se emitió esta respuesta, Zhao Baotian cambió de semblante ese mismo día. La puerta de hierro del comité del pueblo se abrió. Zhao Baotian salió y dio una vuelta por el pueblo, yendo de casa en casa diciendo que las facturas eran falsificaciones del Linfen, que todos esos números eran falsos. Dijo que tenía los libros de cuentas reales en su poder y que podía mostrarlos para confrontar en cualquier momento. Unos lo creyeron, otros no. Pero más personas empezaron a callar. El silencio en sí mismo ya era una respuesta. Al atardecer, los materiales que había organizado. El segundo lote de materiales se lo envié a Ligón para que los imprimiera temprano al día siguiente. En estos materiales estaban los registros de ingresos de la cuenta personal de Zhao Baotian, cuya fuente era una pista proporcionada por un informante de aquel entonces. Seguí la pista. Y me tomó algo de tiempo, pero lo aclaré. Ligón me preguntó si debía volver a pegar un anuncio. Le dije que no. Estos materiales guárdalos, se usarán cuando la autoridad superior audite las cuentas. Por la noche, mi madre llamó. Y dijo que alguien en el pueblo le había contado que Zhao Baotian había declarado que iba a hacer que Linfen no pudiera dar un solo paso en este pueblo. Que a partir de ahora, ni siquiera se aprobaría el trámite del terreno para la vieja casa de la familia Lin. Al escucharlo, sonreí y dije: Mamá, ahora él todavía tiene tiempo para preocuparse por el terreno de otros. Mamá no entendió lo que quise decir. Tampoco se lo expliqué. La situación de Zhao Baotian ahora es como la de un hombre de pie en un bote que hace agua. Todavía ocupado insultando a la gente en la orilla. Pero lo que no esperaba era que, esa misma noche, tarde, Ligón envió un mensaje diciendo que la cuerda del torno del pozo de agua de reserva de la casa del tío Wan había sido cortada. Y la tapa del pozo también estaba rota. Las 2 tinajas de agua que la familia del tío Wan había sacado hoy y guardado como reserva habían sido volcadas en el suelo. Cuando Ligón envió el mensaje, yo estaba revisando los registros de ingresos de la cuenta de Zhao Baotian. El té a mi lado aún no se había enfriado. Leí el mensaje una vez. Le respondí a Ligón con unas pocas palabras: preserven la escena. Luego llamé al tío Wan. El teléfono sonó mucho tiempo antes de que contestara. Su voz sonaba ronca, se notaba que no había dormido. Le dije: tío Wan, no toques la escena esta noche. Mañana iré yo. El tío Wan guardó silencio un momento y dijo: Xiaofen, te he causado problemas. Le dije: no eres tú quien me causa problemas. Es alguien que me obliga a terminar lo que empecé. A la mañana siguiente, entré al pueblo. Primero fui a la casa del tío Wan a ver la escena. La tapa del pozo estaba agrietada por un golpe de un objeto contundente. La cuerda del torno estaba cortada con un arma afilada. Limpio y preciso, no parecía algo improvisado, sino preparado. Las 2 grandes tinajas de agua estaban caídas en el patio, con marcas de barro húmedo en el suelo. Fotografié toda la escena. Luego fui a ver a otras 2 familias del pueblo que también usaban pozos de agua de reserva. Sus pozos también habían tenido problemas la noche anterior. A una familia le habían tapado el pozo con escombros, a la otra le habían robado la cuerda del cubo. No era vandalismo aleatorio. Iba dirigido a cortar el suministro de agua, a tapar la última salida de los aldeanos. Llamé a la policía de inmediato. Al mismo tiempo, organicé todas las fotos y vídeos de las 3 escenas y las empaqueté para enviarlas a un número. Ese número era la línea directa de la oficina del alcalde Zan. No adjunté ninguna explicación. Solo envié una frase: Zhao Baotian está impidiendo que los aldeanos se ayuden a sí mismos. Por favor, presten atención aquí. A las 10 de la mañana, publiqué el vídeo de la destrucción del pozo de la casa del tío Wan en el grupo de WeChat del pueblo. El grupo explotó al instante. Alguien preguntó quién lo había hecho, alguien dijo que había visto a 2 desconocidos dando vueltas por el pueblo la noche anterior. Alguien directamente nombró a Zhao Baotian pidiéndole que diera explicaciones. Zhao Baotian permaneció en silencio en el grupo durante casi 20 minutos. Luego envió un mensaje diciendo que esto no tenía nada que ver con el comité del pueblo, que probablemente lo habían hecho forasteros. Y que ya se había denunciado a la policía. Respondí en el grupo: las cámaras ya lo grabaron. La policía está comparando las imágenes. El grupo volvió a sumirse en silencio. Esta frase era cierta. La cámara que instalé en la puerta de la casa del tío Wan había capturado las espaldas de 2 personas y el perfil de una de ellas la noche anterior. La imagen no era muy clara, pero era suficiente. Por la tarde, Zhao Baotian convocó una reunión de aldeanos en el comité del pueblo, diciendo que quería discutir la solución al problema del suministro de agua, que todos aportaran dinero para volver a tender las tuberías. Dio un precio: 2.500 por hogar, 125 hogares en todo el pueblo, un total de 300.000. Dijo que esa suma era suficiente para volver a instalar una red básica de tuberías. Alguien preguntó en el acto si la cuota de mantenimiento pagada la última vez contaba como parte de esta colecta. Zhao Baotian dijo:
La cuota de mantenimiento es la cuota de mantenimiento, la colecta es la colecta. Son dos cosas distintas. El lugar se alborotó de inmediato. Alguien se levantó y golpeó la mesa, preguntando por qué tenían que pagar otra vez si ya habían pagado. Alguien dijo que primero devolvieran el dinero de la vez pasada. Alguien se levantó y se fue directamente. El tío Wang se sentó en un rincón. Sin decir una palabra durante toda la reunión. Cuando la gente se dispersó, se levantó. Y, delante de los pocos que quedaban, dijo una frase: Zhao Baotian. Devuelve el dinero, nosotros mismos resolveremos el problema del agua. Zhao Youtian tenía el rostro pálido. Dijo que devolver el dinero no tenía fundamento, que ese dinero era una tarifa de gestión del pueblo cobrada legalmente. El tío Wang no volvió a hablar. Se dio la vuelta y se fue. Yo esperaba afuera de la sede del comité del pueblo. Cuando el tío Wang salió, le ofrecí un cigarrillo, él negó con la cabeza. Yo dije: si no lo devuelve, que no lo devuelva. El tío Wang no entendió. Tampoco expliqué. Esa misma tarde, publiqué un anuncio en el grupo del pueblo. La redacción era muy simple. Mientras Zhao Youtian renunciara al cargo de secretario del comité del pueblo y reembolsara íntegramente las tarifas de mantenimiento cobradas ilegalmente a lo largo de los años, yo personalmente me ofrecía a reconstruir gratuitamente para todo el pueblo un sistema de tuberías de agua más completo. Todos los gastos de construcción correrían por mi cuenta, sin cobrar ni un centavo a ningún aldeano. No pasaron ni 10 minutos desde que se envió este mensaje. Cuando las respuestas en el grupo llenaron la pantalla, Zhao Youtian miraba esos mensajes en el grupo sin responder ni una palabra. Pero yo sabía que ya no podía quedarse quieto, porque el tío Li me dijo que esa noche Zhao Bao salió del pueblo en coche. Y se fue de noche a la cabecera del condado. Yo ya tenía una idea de qué iba a hacer allí. Mientras Zhao Bao iba a la cabecera, esa misma noche mandé a alguien a seguirlo. No era gente mía, sino un amigo que el tío Li tiene en la cabecera. Le pedí que vigilara los movimientos de Zhao Bao. Sin acercarse, con solo observarlo de lejos. A la mañana siguiente, llegó la información. Zhao Bao había ido la noche anterior a la cabecera, a un despacho de contabilidad privado. Entró y estuvo allí casi 2 horas. Al salir, llevaba un bolso negro. Luego fue a un banco rural comercial de la cabecera. Hizo un trámite en ventanilla. No tardó mucho, menos de 20 minutos, y salió. Anoté estas dos informaciones sin darles publicidad. Zhao Youtian hizo que su hijo hiciera este viaje nocturno. No era difícil adivinar el motivo: transferir fondos o buscar a alguien que falsificara documentos contables. Preparándose para la auditoría del gobierno del municipio. Creía que se movía lo suficientemente rápido, que llegaba a tiempo. Olvidó que la notificación de auditoría del gobierno del municipio solo había llegado ayer, y hoy era el segundo día. Ya se había retrasado. Por la mañana, la policía dio la noticia. La investigación del caso de daños a las tuberías de agua ya había dado resultados. Las capturas de las cámaras de vigilancia, combinadas con los registros de otras cámaras en las intersecciones del pueblo, identificaron a 2 implicados. Uno de ellos era Zhao Bao. Tan pronto como recibí esta confirmación, hice una captura de pantalla y la envié al grupo del pueblo. El grupo estalló. A diferencia de los comentarios anteriores, esta vez la reacción de los aldeanos fue que dañar las tuberías de agua de los demás es cortarles el sustento, es aprovecharse de la gente honesta. Esto es lo que menos se tolera en el pueblo. El tío Wang envió un mensaje de voz en el grupo, con voz muy tranquila, diciendo 3 cosas. Primero, que ya había cooperado con la policía para dar su declaración. Segundo, que retiraba formalmente la carta de denuncia colectiva que había firmado antes, y ofrecía disculpas personales a Lin Fen. Tercero, sugería que todo el pueblo boicoteara a la familia Zhao, y que no tuvieran ningún trato con ellos hasta que Zhao Youtian devolviera todos los pagos ilegales y aceptara el proceso correspondiente. Después de que se envió este mensaje de voz, el grupo quedó en silencio unos 2 minutos, y luego las respuestas comenzaron a surgir una tras otra. Algunas eran anónimas, otras solo decían de acuerdo, y alguien escribió un párrafo enumerando todo lo que Zhao Youtian había hecho a lo largo de los años. Alguien dijo que hacía tiempo que tenía muchas cosas guardadas y hoy por fin las decía. Zhao Youtian no apareció en el grupo, pero Zhao Bao sí. Envió un mensaje diciendo que las imágenes de vigilancia no eran claras y que identificarlo como implicado era un error. Ese mensaje no duró ni 3 minutos. Antes de que casi 30 personas en el grupo lo reenviaran con capturas de pantalla. Luego, el mensaje desapareció. Zhao Bao lo había borrado, pero era demasiado tarde, ya se había difundido. Yo no hablé en el grupo. Solo observaba. Este grupo ya no necesitaba que yo empujara, los propios aldeanos estaban empujando. Por la tarde fui al gobierno del municipio. No para responder a una denuncia, sino por iniciativa propia. Llevé todos los documentos, los certificados de propiedad de las tuberías de agua, los registros de donación, los materiales de aprobación de cumplimiento de la construcción, y los entregué completos al comité del pueblo del municipio. Además, adjunté una hoja de explicación. Me preguntaron por qué había venido a presentar el informe por iniciativa propia. Dije que porque luego vendría alguien a denunciarme. Y para que aquí vieran primero los hechos claros. El funcionario no dijo nada, guardó los documentos.
y me dio un recibo del comité del pueblo. Al atardecer, me apoyé en el respaldo del asiento del coche y miré los campos fuera de la ventana. Los arrozales muertos por la sequía estaban amarillos, parecían especialmente desolados bajo el sol poniente. Las tierras de Zhao Youtian estaban completamente perdidas este año. El ingeniero Li me había enviado hoy un grupo de fotos. Casi todas las plántulas de arroz en los arrozales se habían secado. Solo en los bordes de los bancales quedaban unas pocas medio muertas aguantando, calculando toda la extensión. La pérdida era enorme. Ese era el precio que Zhao Youtian había pagado por su propia culpa. Yo no había hecho nada a sus tierras. La pérdida era enorme. Ese era el precio que Zhao Baotian había pagado por su propia culpa. Yo no había hecho nada a sus tierras. Fue su propia codicia y terquedad lo que dejó sus tierras secas. Sin embargo, justo cuando llegaba a la entrada del pueblo, el teléfono sonó, era un número desconocido. Además, Lin Fen, me rindo, dijo la voz al otro lado, tras un silencio. No hablé de inmediato, detuve el coche al borde de la carretera esperando que continuara. La voz de Zhao Youtian sonaba más envejecida que de costumbre, sin esa bravuconería, con un cansancio que nunca antes había visto. En él, dijo que aceptaba lo del arrozal, que esta temporada estaba perdida. Que él asumiría las pérdidas. Dijo que estaba dispuesto a renegociar la tarifa de conexión, que podía devolver los 2000 yuanes de la madre de Lin. Que a partir de ahora no se cobraría ninguna tarifa a la familia Lin. Dijo que antes sus subordinados habían actuado mal. Que Zhao Bao era joven e inexperto, y esperaba que, por respeto a los mayores, yo, lo escuché hasta el final. Afuera, el viento nocturno era frío, la hierba al borde del camino estaba aplastada, sin hacer ruido. Hermano Zhao, dije con voz muy tranquila. ¿Esto que dices, son tus condiciones o tu petición? Hizo una pausa y dijo que era más bien una petición. Entonces me niego. Su respiración se detuvo, y luego su voz mostró un dejo de urgencia. Lin Fen, ¿qué es lo que quieres? Esa tarifa de mantenimiento puedo devolverla toda a los aldeanos, sin falta. Pon un precio, podemos negociar como quieras. Dije, hermano Zhao, ahora estás dispuesto a devolver todo. ¿Porque van a auditar las cuentas desde arriba? No porque quieras devolverlo. No respondió. Continué, los 2000 son asunto de mi madre, los 30.000 son asunto de todo el pueblo. No pienso resolver ninguno de los dos en privado contigo. Hubo otro silencio al teléfono. Más largo que antes, tanto que pensé que colgaría, hasta que finalmente habló. Con voz baja, Lin Fen, me estás llevando a la desesperación. Dije, hermano Zhao. Eres demasiado codicioso. Colgué el teléfono, me senté un rato al borde de la carretera. Bajé la ventanilla, la brisa nocturna entró, trayendo ese olor característico del campo. Sabía que Zhao Youtian no llamaba para rendirse de verdad, sino para tantear. Quería ver si había margen para negociar, quería resolver esto con el menor costo posible. Y, de paso, lavarse las manos. Pero no se lavará, no dejaré que lo haga. A la mañana siguiente, envié a Ligón a dar una vuelta por el pueblo para conocer la situación actual del agua en cada hogar. Los aldeanos estos días se las apañaban con agua de pozo y agua de lluvia almacenada, pero todos los cultivos ya empezaban a sufrir por la sequía. Ya habían comenzado a morir pollos y patos, las verduras en los invernaderos estaban muy marchitas. Las pérdidas se acumulaban día a día, Zhao Youtian debía responder por ellas. Yo también las recordaría. Cuando él caiga, traeré el agua de nuevo. Ayudaré a los aldeanos a minimizar las pérdidas, pero ahora no puedo aflojar. Por la tarde, llegó el equipo de auditoría del gobierno del municipio. 2 funcionarios entraron en el comité del pueblo y solicitaron revisar los libros de cuentas colectivos de los últimos 3 años. Zhao Youtian los acompañó, muy sumiso, sirviéndote personalmente. Sacó los libros y dijo que revisaran todo lo que quisieran. Yo esperaba afuera del comité del pueblo. El tío Wan, a mi lado, miraba fijamente el árbol. Él había hecho cambiar los libros ayer, desde la noche en que Zhao Bao fue al condado. Ya lo había supuesto. El tío Wan se preparó para presentar una queja. El equipo de auditoría vería libros falsos. ¿Qué hacemos? Saqué una memoria USB del bolsillo y se la di. Diciendo, tío Wan, cuando salga el equipo de auditoría, entrégales esto. Di que son materiales auxiliares proporcionados por los aldeanos, para que los comparen. El tío Wan la tomó. La giró una y otra vez, era una memoria USB negra común, no preguntó qué contenía. Y la guardó en el bolsillo. La memoria USB contenía la versión electrónica de los libros de cuentas originales de Zhao Youtian, que me había proporcionado un joven que solía hacer la contabilidad para el pueblo. Ese joven luego se fue del pueblo, Zhao Youtian no lo sabía. Antes de irse, dejó una copia de seguridad. Zhao Youtian cambió los libros, pero olvidó que antes usaba una computadora para llevar las cuentas. Esa copia de seguridad escapaba a su control. Esa noche, el equipo de auditoría se fue con los materiales. Antes de irse, el funcionario a cargo se detuvo un momento en la entrada del comité, me miró, y luego subió al coche y se fue. Esa mirada la entendí. Esa misma noche, Lugón me envió un mensaje diciendo que Zhao Bao había salido por la tarde y al volver llevaba la espalda muy encorvada. Entró en su patio, cerró la puerta y estuvo allí casi 1 hora. Miré el mensaje durante media hora.
Y luego respondí a Lugón. Mañana busca una excusa para cerrar el tramo de carretera frente a la entrada del pueblo y la casa de Zhao. Di que es por obras viales, pon una barrera. Lugón respondió, entendido. Zhao Youtian ya no aguanta más, pero aún no se rinde, está trasladando cosas. Tengo que bloquearle todas las salidas una por una. Al día siguiente, el tío Lu llegó temprano con su gente para cerrar el camino, con la excusa de que la superficie de la carretera necesitaba reparaciones. Colocaron 2 cintas de advertencia de obras y apilaron varios conos en el tramo frente a la casa de Zhao. ¿Parecía algo decente? Zhao Bao quiso salir en coche por la mañana, pero lo detuvieron en el cruce. La gente del tío Lu dijo que durante las obras, los vehículos no podían pasar temporalmente y sugirieron rodear durante 2 días. Zhao Bao preguntó por qué camino debía rodear. La gente del tío Lu señaló un sendero rural del otro lado y dijo que podía ir por allí. El sendero era estrecho. Solo podían pasar motos, los autos no entraban. Zhao Bao maldijo unas cuantas veces en el cruce. Y finalmente se dio la vuelta y regresó en coche. Yo observaba la escena desde la entrada del pueblo, sin decir palabra. Me giré para ocuparme de otro asunto. En el gobierno del municipio había concertado una reunión con la persona encargada de asuntos rurales. Un subdirector. Ya había tratado con él antes y sabía que era alguien que tomaba su trabajo en serio. La reunión no fue en el gobierno del municipio, sino en una casa de té del pueblo. Fui con los documentos. El subdirector ya había llegado. Al verme entrar, asintió con la cabeza. Sin muchos preámbulos, deslicé la carpeta hacia él y dije, director. Supongo que en los próximos 2 días llegará al municipio una carta de denuncia contra mí, alegando que en su momento la obra de las tuberías no cumplió con las normas. Traigo los documentos con antelación. El subdirector abrió la carpeta y comenzó a leer desde el principio, sin hablar. Los documentos estaban divididos en 3 partes. La primera era el conjunto completo de aprobaciones de cumplimiento normativo de la obra en su momento. Desde el registro del proyecto hasta el permiso de construcción, cada paso con su correspondiente sello de registro. También incluía la copia original de la aprobación del gobierno del municipio de aquel año. La segunda parte era el informe de inspección de cumplimiento medioambiental tras finalizar la obra, realizado por una unidad externa cualificada del distrito. La tercera parte era la certificación de calidad de los materiales de las tuberías. Y los registros de inspección de entrada. El subdirector terminó de leer la primera parte, pasó a la segunda. Se tomó su tiempo para revisar varias páginas con atención, y luego volvió a hojear todo el documento de principio a fin. Me preguntó. Dices que llegará una carta de denuncia, ¿es una suposición o ya lo has confirmado? Dije, con toda seguridad. Él cerró la carpeta, puso la mano sobre ella, reflexionó un momento. Y dijo, acepto estos materiales para su archivo oficial. Si llega la carta de denuncia, se tramitará según el procedimiento. Le dije, gracias, director. Él movió la mano y dijo, no hay de qué, se hará lo que corresponda. Cuando se levantó para irse, de repente volvió a hablar. Lin Fen, el alcalde Zhang ya está al tanto de tu situación. De ahora en adelante, solo tienes que cooperar con el municipio. Esa frase me hizo detenerme un instante. Luego asentí. Salí de la casa de té. El alcalde Zhang ya se había involucrado. Lo que fue 2 días antes de lo que había previsto. Por la tarde, la carta de denuncia llegó tal como esperaba. Zhao Baotian, a través del nombre de un aldeano, presentó un escrito de denuncia al gobierno del municipio. El contenido ocupaba 4 páginas. Y se resumía en 2 puntos. Primero, que Lin Fen, al instalar las tuberías en su momento, no había realizado la evaluación medioambiental requerida. Y había utilizado materiales de tuberías no conformes. Segundo, que Lin Fen, bajo la excusa de una donación, había cometido un fraude comercial, engañando al comité de la aldea para que firmara un acuerdo desigual, perjudicando los intereses colectivos de la aldea. Esta vez era más grave y más profesional que la anterior, como si alguien hubiera ayudado a pulirla. En la aldea ya había recibido el relato transmitido por el tío Li. Tras escucharlo, no dije mucho. Solo pregunté, ¿quién firma? El tío Li dijo que era un anciano de la aldea, que normalmente andaba cerca de Zhao Baotian, pero que al parecer el borrador lo había hecho Zhao Baotian, quien le dio al anciano 2 cartones de cigarrillos, para que lo firmara y lo presentara. Dije, entendido. Le pedí al tío Li que siguiera vigilando a Zhao Bao. Al atardecer, el gobierno del municipio hizo una verificación preliminar del material de denuncia, cotejándolo con los documentos de cumplimiento normativo que yo había archivado esa mañana. Los 2 puntos de la carta de denuncia. El primero fue refutado directamente por las aprobaciones de cumplimiento. Y el segundo fue refutado por el acta de confirmación de autorización sellada por el comité de la aldea en su momento. Ambos puntos eran insostenibles. La noticia llegó a través de una llamada del subdirector. Dijo una frase. Los materiales se presentaron muy a tiempo. Le dije, muchas gracias por informarme, director. Colgué el teléfono y me quedé un rato en el patio de la vieja casa. En el patio aún quedaban las huellas del destrozo de Zhao Bao, los cristales rotos en los marcos de las ventanas. No había mandado a limpiarlos. Los dejé allí para recordarme que esto aún no había terminado. Cerca de las 11 de la noche. El tío Wang llamó de repente, con la voz muy urgente, diciendo que habían llegado coches del distrito.
estacionados frente al edificio del comité de la aldea. Reconoció a la gente que iba dentro, eran del equipo especial de casos del distrito. Pregunté, ¿cuántos coches? El tío Juan dijo. 3. Dije, tío Juan. Vuelva a casa, cierre la puerta, no se preocupe por lo que pasa fuera. Mañana solo tienes que cooperar con el interrogatorio. Colgué el teléfono y me recosté en el asiento. Cerré los ojos. 3 coches, bajaron uno tras otro. Esto no es una inspección de rutina. ¿El alcalde Zhang va en serio? 3 coches aparcados toda la noche frente al comité del pueblo. A la mañana siguiente aún no se habían ido. Me levanté poco después de las 6, estuve un rato de pie en el patio. Escuchando los ruidos lejanos del pueblo, sabía que la gente de aquí ya había empezado a moverse. Ligón me envió un mensaje. Diciendo que el grupo Zonan estuvo anoche en el comité del pueblo, discutiendo hasta casi la medianoche. Zhao Youtian estuvo dentro todo el tiempo. Cuando salió, su expresión era muy sombría. Al llegar a casa, cerró la puerta, y la luz aún estaba encendida a medianoche. Respondí con un recibido, me lavé la cara y comí algo. Me senté y reorganicé el último documento que tenía a mano. Este material lo había preparado durante mucho tiempo. Era mucho más grueso que el de las cuentas, dividido en 6 capítulos, cada uno correspondiente a un tipo de violación de Zhao Youtian. Desde la extorsión de cuotas de protección, hasta la retención de subsidios de 2 mandatos para el pueblo. Desde la malversación de fondos industriales colectivos del pueblo, hasta la falsificación de registros de gastos del pueblo. Cada punto estaba respaldado. Con los comprobantes originales correspondientes o testimonios de testigos. El último era sobre la retención de subsidios. En los últimos 3 años, los fondos de apoyo agrícola, los subsidios para reparación de caminos. Y los fondos especiales para el subsidio de vida mínima asignados aquí. De la parte que manejó Zhao Youtian, menos del 60% llegó a los aldeanos. El 40% restante fue a parar a cuentas que él controlaba, por un total de más de 400.000 yuanes. Estos 400.000 los calculé durante casi 3 meses, cotejando uno por uno los registros públicos. De las transferencias fiscales con los registros reales de cobro del pueblo. A las 9 de la mañana, el alcalde Zhang llegó al pueblo. Era la primera vez que lo veía. 50 y tantos años, de complexión delgada. Entre sus cejas se notaba una actitud seria. Al bajar del coche, no fue primero al comité del pueblo. Sino que dio una vuelta por el pueblo, vio los arrozales secos, la granja paralizada. Se detuvo un momento frente a la casa del tío Juan, miró el pozo destruido, y bajó la cabeza en silencio un instante. El equipo de investigación especial que lo acompañaba registró todo el proceso, nadie habló. Zhao Youtian siguió al alcalde Zhang todo el tiempo, a donde quiera que iba, encorvado. Con una sonrisa forzada en la cara, no dejó de hablar, diciendo que la situación actual del pueblo tenía su raíz en la destrucción intencionada del Linfen, que él, como secretario del comité del pueblo, había hecho todo lo posible por mantener el orden público. Sobre el asunto del suministro de agua, dijo que estaba coordinando activamente una solución, que si le daban un poco de tiempo, podría estabilizar la situación. El alcalde Zhang caminaba, escuchaba, sin responderle. Tampoco lo interrumpió. Al llegar a la entrada del comité del pueblo, el alcalde Zhang se detuvo. Se giró y por primera vez miró directamente a Zhao Youtian, y le preguntó: ¿Han traído los registros de distribución del subsidio de vida mínima de los últimos 3 años? La sonrisa en el rostro de Zhao Youtian se congeló un momento, dijo que la policía ya los había presentado. El alcalde Zhang asintió. No dijo nada más. El alcalde Zhang me vio, me acerqué y le di la mano. Dijo: Linfen, ven, hablemos. Zhao Youtian intentó entrar, pero el alcalde Zhang se volvió hacia él y le dijo: Zhao Youtian. Espera afuera un momento. La expresión en el rostro de Zhao Youtian no dejé de observarla. Luego retrocedió hasta la puerta, y se quedó allí, con los ojos fijos en la dirección por donde yo había entrado. Le entregué al alcalde Zhang aquel grueso documento y le dije: Alcalde, esto es lo que he organizado. Por favor, revíselo. El alcalde Zhang lo tomó, abrió la primera página y empezó a leer. No abrí la boca para explicar, solo me senté al otro lado esperando, dejando que el documento hablara por sí mismo. En la sala de reuniones reinaba el silencio, solo se oía el ruido de pasar las páginas. Cuando llegó a la sección de la retención de subsidios, su mano se detuvo, volvió a las páginas anteriores y las releyó con atención. Luego levantó la cabeza y me miró, con algo en sus ojos que no podía describir. Preguntó: ¿Son fiables estas fuentes de datos? Le dije: detrás de cada dato está la fuente del comprobante original, se puede verificar. Cotejando los registros de transferencia del tesoro fiscal correspondientes, el error no superará los 200 yuanes. El alcalde Zhang cerró el documento. Con la mano sobre la portada, guardó silencio casi un minuto. En ese minuto no hablé. Desde la ventana se oía vagamente a Zhao Youtian hablando en voz baja con alguien en el patio, con tono urgente. Finalmente, el alcalde Zhang solo dijo una frase: nos llevamos este documento. Yo dije: por favor. Al salir del comité de la aldea, Zhao Baotian se acercó. Con una sonrisa forzada intentó hablar,
pero el alcalde Zhang pasó a su lado y solo le dijo: Secretario Zhao, a las 2 de la tarde, colabore con el equipo especial para una investigación detallada. No abandone la aldea. Zhao Baotian se quedó allí, su sonrisa se fue congelando lentamente. Quedó rígida en su rostro, como un viejo muro de barro agrietado. Pasé a su lado. Sin mirarlo, pero lo oí maldecir en voz baja detrás de mí, con un tono muy bajo. Con un rastro de desesperación. Esa maldición fue su último acto de terquedad. Justo cuando me disponía a subir al coche, Li Gong envió un mensaje urgente: Zhao Bao, aprovechando el corte de tráfico por obras de la mañana, cambió el horario. Encontró a alguien para sacar las cosas del maletero en lotes, y ahora no está en la aldea. Teléfono apagado. Zhao Bao apagó el teléfono y huyó. Esta noticia me hizo quedarme junto al coche. Unos segundos. Inmediatamente respondí a Li Gong, pidiéndole que averiguara de inmediato. ¿A qué hora se fue Zhao Bao, por qué camino, y cuántas cosas se llevó? Al colgar, repasé mentalmente las posibles rutas de Zhao Bao. Desde la aldea hacia el distrito, el camino más rápido. Tiene que pasar por la calle principal frente al gobierno del pueblo, donde ahora hay coches del equipo especial. Zhao Bao no sería tan tonto de ir por allí. El desvío por el norte es otra carretera provincial, que añade casi 20 minutos, pero no hay puestos de control en el camino. Ir al norte por la carretera provincial es la opción más probable. Le pedí a Li Gong que llevara a 2 personas de inmediato. Condujeran hasta el cruce de la carretera provincial del norte y el camino de tierra de la aldea, y usando de nuevo la excusa del corte por obras, establecieran otro control, diciendo que era necesario un cierre temporal por inspección de la carretera, para detener los vehículos que pasaran, registrando las matrículas de cada uno. Este control no es para detener realmente, es para el equipo especial. Luego envié un mensaje al subdirector, diciendo que Zhao Bao podría estar huyendo con activos importantes, con dirección desconocida, sugiriendo que el equipo especial interviniera, y adjunté el número de matrícula y la información del vehículo de Zhao Bao. El subdirector respondió rápidamente con 2 palabras: recibido. En menos de 20 minutos, un coche del equipo especial salió del comité de la aldea, y se dirigió hacia el norte. No lo seguí, me quedé en la aldea esperando noticias. Volví a buscar al alcalde Zhang, todavía estaba en el comité de la aldea, escuchando el informe del personal sobre el progreso de la investigación. El alcalde Zhang asintió y dijo: lo sé, acabo de recibir una llamada. Hizo una pausa, mirando. Lin Fen, tu preparación para esto es mucho más completa de lo que imaginaba. Dije, porque si no acorralas a este tipo de personas, nunca encontrarán un nuevo camino. El alcalde Zhang guardó silencio un momento y dijo: has estado haciendo inversiones afuera. Has visto a muchos así. Dije: los he visto. Pero ninguno me ha enfadado tanto como este. El alcalde Zhang bajó la cabeza y escribió unas palabras en el documento. No dijo nada más. A las 2 de la tarde, Zhao Baotian llegó para ser interrogado. Apareció puntual, con muy mal aspecto, pero aún relativamente tranquilo. Antes de entrar, miró a su alrededor, probablemente buscando a Zhao Bao. Zhao Bao no estaba. Así que no podía verlo. El interrogatorio comenzó a puerta cerrada, yo esperaba en el patio. El tío Guan también estaba allí, los dos sentados contra la pared, sin hablar. El sol se inclinaba hacia el oeste, las sombras de los árboles se alargaban. El patio estaba en silencio como un páramo. De repente, el tío Guan habló, con voz muy baja, y dijo: ¿Zhao Baotian tendrá algún contacto de alto nivel? Dije: aunque lo tenga, ya no sirve de nada. ¿Por qué? Porque sus cuentas ya están en manos del alcalde Zhang. El tío Guan asintió, no dijo nada más, mirando al cielo más allá de la pared del patio. A las 3:10, sonó el teléfono. Era Li Gong. Con la voz llena de emoción contenida: director Li, lo encontramos. La persona está en el control de la carretera provincial del norte. El equipo especial ya llegó, están gestionándolo. Dije: coopera bien, pide lo que necesites directamente. Colgué. El tío Guan miró mi expresión y preguntó en voz baja: ¿qué tal? Dije: casi listo. El tío Guan respiró hondo. Bajó la cabeza, y después de un momento dijo: todos estos años. La gente de la aldea sabía que Zhao Baotian no era limpio, pero nadie se atrevía a moverlo, por miedo a las consecuencias. Así lo soportaban. Dije: tío Guan, aguanta porque nadie ha dado un paso al frente, no porque él realmente no pueda moverse. Casi al anochecer. La puerta se abrió. Zhao Baotian salió de adentro y me vio de pie en el patio. Su paso se detuvo un momento, su rostro sin expresión, como un trozo de madera vieja secada por el viento. Pasó a mi lado, sin detenerse ni hablar. Al llegar a la entrada del patio, su teléfono sonó. Lo contestó y solo escuchó unos segundos. Su espalda se quedó ligeramente rígida, bajó lentamente el teléfono y dejó de caminar. Sus pasos eran mucho más pesados que antes. El personal a mi lado dijo una frase en voz baja. Giré la cabeza y escuché con claridad esas palabras. Zhao Bao encontró una gran cantidad de efectivo en el maletero de Zhao Baotian. El efectivo en el maletero de Zhao Baotian. Zhao Bao lo contó en el acto, un total de 378.000.
Esa cifra llegó al pueblo esa misma tarde, antes de que me la enviaran. 378.000 no es una cantidad pequeña. Para el hijo de un secretario del comité del pueblo, ese efectivo apareció en el maletero. Zhao Baotian retuvo a Zhao Bao en el puesto de control de la carretera provincial. Finalmente contactó al condado, y al anochecer ya se habían llevado a la persona. Al principio, Zhao Bao dijo que era el ahorro de la familia, que lo habían acumulado durante esos años. Zhao Baotian le pidió que explicara su origen, y él no pudo aclararlo. Cambió de versión diciendo que eran ingresos de negocios. Zhao Baotian preguntó de qué negocio, y otra vez no supo explicarlo. Contradicciones una tras otra, lagunas una tras otra. Zhao Baotian siguió la pista del efectivo. Solicitó los registros de flujo de varias cuentas a nombre de la familia Zhao. Combinándolos con los materiales contables que había presentado antes, empezó a comparar una por una. Las tarifas de mantenimiento cobradas a lo largo de los años en el pueblo, los subsidios retenidos, los fondos públicos desviados. Una a una, todas tenían entradas correspondientes en los flujos de cuenta, coincidiendo en las fechas. El margen de error era mínimo. Esto era una prueba irrefutable. A la mañana siguiente, el grupo especial de investigación volvió a citar a Zhao Baotian para interrogarlo en el comité del pueblo. Esta vez fue más largo. Desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 3 de la tarde. No me fui lejos del pueblo. Sentado bajo la vieja acacia, de vez en cuando venían aldeanos a preguntarme cómo estaba. Cuando volvería a haber agua corriente. Les decía que tuvieran paciencia, que esperaran un poco más. Sobre las 2 de la tarde, 4 allegados de Zhao Baotian vinieron a buscarme. Los 4 que llegaron eran del pueblo, cercanos a la familia Zhao, solían hacer recados para Zhao Baotian. Uno de ellos había participado en el allanamiento que Zhao Bao hizo en mi casa vieja, reconocí su cara. El que iba al frente, de apellido Liu, se paró frente a mí y alzó la voz. Con una actitud chulesca, dijo, no te apures. ¿Sabes cuántos días lleva el tío Zhao en el pueblo? Tú, un forastero, has desordenado el suministro de agua de todo el pueblo, perjudicando a todos. ¿Has pensado en las consecuencias para ti? Lo miré sin apresurarme a responder. En ese momento, el tío Wang se acercó desde un lado. Se puso a mi lado y dijo con voz firme pero pausada, Liu Laosan. Dices que Lin Fen desordenó el agua. Pues dime, ¿quién explica los 378.000 yuanes? Los que sacaron del maletero de Zhao Baotian. ¿Eso quién lo explica? El rostro de Liu Laosan cambió ligeramente. Dijo, ese es dinero de la familia Zhao, no tiene nada que ver con nosotros. El tío Wang preguntó, ¿tú has pagado la cuota de mantenimiento? Liu Laosan no respondió. El tío Wang dijo, los que la pagaron saben a dónde fue ese dinero. Los que no la pagaron. Es porque eres hombre de Zhao Baotian, y él no te la cobra. Al terminar de decir esto, los 4 se miraron unos a otros. A su alrededor se reunieron 5 o 6 aldeanos. Se pusieron junto al tío Wang, sin hablar, solo de pie, con la mirada fija en Liu Laosan y los suyos. Liu Laosan echó un vistazo a su alrededor, se mantuvo firme un par de segundos, y al final torció la boca. Se llevó a sus hombres. El tío Wang agradeció a esos aldeanos y se volvió hacia mí. Suspiró aliviado. Le dije, tío Wang, lo que acaba de decir ha estado muy bien. Él negó con la cabeza y dijo, ya lo he dicho. Debería haberlo dicho antes. No respondí, mientras miraba su espalda. Grabé esas palabras en mi mente. Sobre las 3 de la tarde, Zhao Baotian salió del comité del pueblo. Lo acompañaban 2 trabajadores. No se alejó, se detuvo en el patio. Bajando la cabeza, no sé qué estaba pensando. Después de un rato, de repente levantó la cabeza, miró a su alrededor como si buscara a alguien. Quería gritar algo, Liu Laosan desvió la mirada al verlo. Se dio la vuelta lentamente, quedándose de espaldas a él, y los otros también apartaron la vista. Zhao Youtian se quedó allí parado, la gente a su alrededor se iba o se dispersaba, nadie se acercaba. Estaba en ese lugar, como un tocón de árbol quebrado por el viento, sin sonido ni movimiento. Solo quedaba allí, solitario, mientras el personal del grupo especial hablaba en voz baja a un lado. No le hicieron caso. Al atardecer, el subdirector me llamó y dijo una frase. Lin Fen, ¿tienes tiempo mañana por la mañana? El alcalde Zhang quiere hablar contigo otra vez. Dije que sí. Colgué el teléfono. El cielo se oscurecía afuera, el viento doblaba la hierba del patio. A lo lejos, los arrozales secos se veían negros y sin vida, pero yo sabía que esto ya había llegado al último paso. Al día siguiente por la mañana me reuní con el alcalde Zhang, el lugar seguía siendo Chongyouwi. Se veía más cansado que el día anterior, con un círculo oscuro bajo los ojos. Seguramente no había dormido bien la noche anterior. O había dormido muy poco. Sobre la mesa había 2 tazas de té. Se sentó un rato. Hojeó los documentos que tenía a mano, y solo después de pasar una página levantó la vista. Dijo, Lin Fen, te informaré sobre el estado del caso. Dijo, en cuanto al origen del dinero en efectivo detrás de Zhao Baotian en el pueblo. Ya se ha verificado básicamente. La mayor parte coincide con los registros de tarifas irregulares del pueblo de años anteriores. Una parte menor proviene de la retención de fondos de subsidios de socorro.
Sumando ambas partes, el total supera los 700.000 yuanes. Junto con otros elementos que enumeré en los materiales contables que presenté antes, Zhao Baotian está acusado de apropiación indebida de funciones y extorsión. Ambos cargos ya cuentan con pruebas suficientes. El gobierno del condado ha intervenido. Mientras hablaba, yo escuchaba sin decir nada. El alcalde Zhang hizo una pausa. Dijo, hoy habrá un resultado. Asentí con la cabeza. Dije, ya lo sé. Salí del comité del pueblo y me senté en el bloque de piedra bajo la vieja acacia. Esperé noticias. A las 10:20 de la mañana, 2 coches de policía entraron al pueblo. Se detuvieron frente a la entrada del comité del pueblo. La gente del pueblo, como si ya supiera que este momento llegaría, se fue reuniendo lentamente desde varios lugares, de pie a ambos lados del camino, sin alboroto. Solo miraban en silencio. El viejo Chen, de la granja de cría, estaba al borde de la multitud, aún con el cigarro que no había terminado de fumar por la mañana, fijando la mirada en la entrada del comité del pueblo. La hermana Liu, que cultiva hortalizas, estaba de pie con los brazos cruzados, los ojos un poco enrojecidos. Zhao Baotian salió del comité del pueblo, con algo en las muñecas. 2 policías lo sostenían por los brazos, uno a cada lado. No opuso resistencia, la cabeza baja. Caminaba muy despacio, como si tuviera algo pesado atado a los pies. Al pasar entre la multitud, levantó la cabeza y echó un vistazo alrededor. Pude ver bien su mirada. No era ira, no era resignación, era el vacío de quien ha sido completamente descubierto. Nadie habló. Todo el camino estaba extrañamente silencioso. Zhao Bao llegó en los 2 coches. Después de ser interrogado primero, lo escoltaron directamente de vuelta al pueblo para seguir el procedimiento. Cuando entró al pueblo, estaba peor que su padre. Seguía gritando que no tenía problemas, que quería un abogado. La voz era fuerte, pero sin convicción, como si se estuviera animando a sí mismo. El tío Wang, que estaba a mi lado, vio cómo subían a Zhao Bao al coche y dijo en voz baja. Lo que tenía que llegar, por fin ha llegado. No dije nada. Después de que la policía se lo llevara, la multitud se dispersó lentamente. Unos hablaban. Otros volvían a casa. El viejo Chen, de la granja de cría, apagó la colilla con el pie, levantó la cabeza para mirar el cielo. Luego la bajó y suspiró. Ese suspiro tenía alivio. Pero también amargura. Su granja de cría había perdido casi 20.000 yuanes por el corte de agua. Varias veces, los productos en stock se vendieron todos a bajo precio. Esa pérdida no se recuperaría en poco tiempo. La hermana Liu, la mayor, se acercó y me preguntó, director Lin, ¿cuándo volverá el agua? Dije, pronto. En cuanto el pueblo termine de gestionar lo siguiente, lo arreglaré. Él asintió. No dijo nada más, se dio la vuelta y se fue, con la espalda un poco encorvada. Por la tarde, el subdirector vino a notificarme, Zhao Youtian y su hijo habían sido formalmente sometidos a medidas coercitivas penales. En cuanto al cargo en el comité del pueblo, el puesto de secretario del comité del pueblo de Zhao Youtian quedaba suspendido de inmediato, y se designaría a alguien del distrito para administrar temporalmente los asuntos del pueblo. Se espera que el pueblo reorganice las elecciones. La noticia se difundió por el pueblo y alguien encendió un petardo. Sonó durante un buen rato, el ruido se escuchó muy lejos. Yo estaba sentado en la casa antigua. Escuchando esa serie de petardos, no sentí nada especial, solo que un suspiro. Finalmente se soltó. Ese nudo que me oprimía durante mucho tiempo. Se fue desvaneciendo poco a poco. Mamá llamó y dijo que había oído que Zhao Baotian había sido llevado. Eso no es verdad, dije. Es verdad, dije. Él se quedó en silencio un momento y dijo. ¿El pueblo podrá estar mejor de ahora en adelante? Dije, sí. Él volvió a callar un rato y dijo, ¿y la tubería de nuestra casa? ¿Se puede reconectar? Dije, se puede. Pronto, colgué el teléfono. Me recosté en el respaldo de la silla. Mirando el cielo fuera de la ventana. Estaba muy limpio, las nubes flotaban muy alto. El viento doblaba las copas de los árboles una y otra vez. Me senté lentamente. Ligón me envió un mensaje, preguntándome cuándo iba a organizar la reconstrucción de las tuberías, diciendo que los materiales podían prepararse por adelantado y que el equipo de construcción estaba listo en cualquier momento. Respondí 3 palabras, esperen instrucciones. Este asunto aún tiene un último paso, el pueblo debe reorganizar las elecciones. Se necesita una persona confiable que dirija la situación para que las tuberías realmente funcionen, de lo contrario la historia se repetirá. Este paso es más importante que desmantelar las tuberías y que Zhao Bao. La fecha para las nuevas elecciones del pueblo se fijó para el 5.º día después de que se llevaran a Zhao Baotian. La comisaría del pueblo envió al subdirector para presidir. El proceso fue muy formal, nominación, votación, recuento, todo fue público. Todos los aldeanos presentes podían observar de pie. Había 3 candidatos. Todos personas con cierta autoridad en el pueblo. El tío Wang era uno de ellos. La votación se realizó en el patio del comité del pueblo. Se colocaron varias mesas largas. Se repartieron papel y bolígrafos. Se escribieron los nombres, se doblaron y se metieron en una caja. Silencio, con orden. Yo no participé. Me quedé apoyado en el muro del patio mirando. Tampoco le dije a nadie de antemano a quién votar.
Esto es asunto del pueblo, deben decidirlo los propios aldeanos. Cuando salió el resultado del recuento, el tío Juan obtuvo la mayoría de los votos. Cuando el subdirector anunció el resultado, el tío Juan estaba entre la multitud. Sin ninguna expresión de orgullo en su rostro, sino más bien seria, asintió y dijo una frase. Ustedes confían en mí, no defraudaré esa confianza. Esa misma tarde, el tío Juan presidió la primera reunión de transparencia de los asuntos del pueblo. Leyó en voz alta los detalles de las cuentas que el personal designado por el pueblo había organizado durante el periodo de supervisión temporal, explicando cada ingreso y gasto, su origen y destino. Luego, en el tablón de anuncios del comité del pueblo, dijo que de ahora en adelante harían esto público cada trimestre. Quien tenga dudas, puede venir a preguntar en cualquier momento. Terminó la reunión. Los aldeanos se fueron yendo. El tío Juan se sentó junto a la mesa y volvió a ordenar las cuentas. Levantó la cabeza y me vio todavía allí. Dijo, Xiao Fen, ven a sentarte. Tomé una silla y me senté. Él bajó la cabeza, y después de un momento dijo, Zhao Baotian, todos estos años. Ha hecho esto tan mal. Nosotros, los mayores, no nos pronunciamos antes. Dije, tío Juan, lo que viene después es más importante que lo que pasó. Él levantó la cabeza y me miró, con una mirada muy seria. Tienes razón. Se detuvo un momento y luego dijo, Lin Fen, ¿y lo de las tuberías? Dije, yo lo organizo. Él quiso dar las gracias, pero yo agité la mano. Tío Juan, usted gestione bien los asuntos del pueblo, eso es suficiente. Esa misma noche, llamé a Ligón y le pedí que me enviara la lista de materiales de tuberías que había preparado. La revisé de nuevo, y luego le dije, esta reconstrucción no es simplemente restaurar lo que había antes. Hay que hacer un plan más completo. El sistema de tuberías anterior lo instalé hace 3 años. Cubría todo el pueblo sin problema, pero el diámetro era pequeño. Y la presión desigual. En las casas cercanas a la montaña, la presión del agua siempre era baja. En las horas pico de consumo, el agua salía como un hilo. Esta vez le pedí a Ligón que rediseñara el trazado, que actualizara el diámetro principal y que instalara reguladores de presión en las ramificaciones. Además, añadir un depósito de agua al principio y al final del pueblo para almacenar agua en la temporada seca. Ligón dijo que así el costo sería mucho mayor que el original. Dije que lo sabía. Hazlo según este plan. Él se quedó en silencio un segundo y dijo, Gerente Lin, has invertido bastante esta vez. Digo, vale la pena. Él no dijo nada más, solo que mañana temprano lideraría el equipo para entrar, y que los materiales llegarían. Todo estará listo en 3 días. Colgué el teléfono y fui a ver a mi madre. Le conté lo de la reconstrucción de las tuberías. Cuando terminó, apretó la taza en su mano, su actuación fue un poco brillante. Dijo, entonces el pueblo ya no tendrá que bombear agua para usar. Yo respondí, no bombearán más, y será mejor que antes. Bajó la cabeza. Al cabo de un rato, dijo en voz baja, si tu padre estuviera aquí, al ver lo que haces. ¿Quién sabe lo feliz que sería? No respondí, solo me senté a su lado. La habitación estaba en silencio. Afuera, el viento movía las hojas del patio, haciendo un susurro. Al día siguiente, el equipo de construcción entró temprano. El señor Li llevaba a más de 20 trabajadores. En el camión llevaban tuberías y equipos, y se detuvieron en la entrada del pueblo. La motivación no era fuerte. Los aldeanos, al despertar, vieron una fila de vehículos de obra en la entrada. Algunos vinieron a preguntarme. Al enterarse de que se reconstruirían las tuberías, varios ancianos se quedaron paralizados en el acto. Permanecieron de pie sin saber qué decir. El viejo Chen, de los 2 largos, corrió a buscar al señor Li. Dijo, ese tramo de tubería, ¿podrían alargarlo un poco hasta mi criadero? Así será más fácil regar después. El señor Li dijo que debía preguntarle al gerente Lin. Yo lo escuché a su lado. Dije que si era en el camino, que lo hicieran junto. El viejo Chen me agradeció repetidamente, se dio la vuelta y se quedó de espaldas a mí un momento. Lo vi levantarse la mano para frotarse la cara. No mencioné esta escena, fingí no haberla visto. También llegó Liu Dajie, del invernadero, rodeando al señor Li preguntando sobre esto y aquello. Cómo era la presión del agua de la nueva tubería. Dónde se pondría el depósito, a quién buscar si había problemas. El señor Li respondió una por una. Después de escuchar, me miró y dijo. Gerente Lin, gracias. Dije que no había de qué. Con que funcione bien al instalarlo, está bien. Por la tarde, la construcción se extendió por completo. Los grupos de trabajadores entraron por tramos. En el camino del pueblo se abrieron varias líneas, las excavadoras rugían. Las tuberías se enterraban sección por sección. Los aldeanos ayudaban voluntariamente a mover las cosas. Cuando se cansaban, se quedaban de pie mirando. Sin irse, el tío Juan dio una vuelta por la obra y volvió a buscarme. Dijo, Xiao Fen, esta vez las tuberías son mucho más resistentes que las anteriores. Dije, usé materiales de 20 años. Asintió y de repente sonrió, una sonrisa muy firme. Está bien, está bien. Al atardecer, a lo largo del camino excavado. Estaban llenas de tuberías nuevas. El contorno del pueblo proyectaba largas sombras bajo el sol poniente. Parecía más amplio que otros días.
La construcción tomó 4 días completos. La noche del cuarto día. El señor Lee vino a buscarme y dijo que las tuberías estaban completamente instaladas, el depósito lleno. Y el equipo de regulación de presión ajustado y funcionando, listo para la inspección. Lo seguí y recorrí cada punto. Desde la entrada del pueblo hasta el final, desde la tubería principal hasta las ramificaciones, revisé cada esquina. Escuché el sonido, no había eco vacío, las soldaduras eran sólidas. Frente a las casas de varias familias, se instalaron nuevas válvulas de medidor de agua. El señor Lee hizo que los trabajadores midieran la presión del agua en el lugar. El valor era estable, casi igual al de la salida de agua en el centro del pueblo. El viejo Chen también estaba allí. Ese tramo extendido también estaba conectado, con la salida de agua justo al lado del canal de cría. El viejo Chen abrió la llave para probar. El agua fluyó suavemente. Se agachó y la iluminó con su teléfono, mirando fijamente la pantalla sin decir nada. Después de la inspección, le pedí al señor Lee que notificara a cada hogar que mañana por la mañana se abriría el suministro de agua para todo el pueblo. La noticia se difundió por la noche. En el grupo de WeChat del pueblo aparecieron muchos mensajes. Alguien dijo que por fin había llegado. Alguien preguntó a qué hora abrirían la compuerta. Alguien dijo que iría a la entrada del pueblo a ver. El tío Wan publicó un aviso en el grupo, diciendo que mañana a las 9 de la mañana se abriría el suministro de agua para todo el pueblo, pidiendo a cada hogar que revisara sus tuberías y grifos con anticipación. Si había problemas, que los reportaran a tiempo, y el equipo de construcción estaría allí para resolverlos. El grupo se quedó en silencio un momento. Luego vinieron una serie de respuestas. Dejé el teléfono y fui a llamar a mi madre. Le dije que mañana se abriría el agua, que volviera al pueblo. Mi madre dijo que estaba bien. Dijo que ya quería volver, que no se sentía cómoda viviendo afuera, que el huerto había estado sin cuidado estos días. Y no sabía cómo estaba. Le dije que lo del huerto lo hablaríamos cuando volviera, que si quería regresar. A la mañana siguiente, mi madre llegó a la entrada del pueblo poco después de las 7. Fui a recogerla. Lo primero que hizo al bajarse del coche fue mirar hacia el pueblo, echando un vistazo alrededor. Dijo que el pueblo se veía diferente, no sabía explicar qué, pero la sensación era distinta. No me apresuré a ayudarla a entrar. El tablón de anuncios frente a la sede del comité del pueblo era nuevo, con los carteles que había colocado el tío Wan. Los materiales públicos del comité del pueblo, limpios y ordenados, con letra clara. Mamá se detuvo a mirar un momento, asintió y no dijo nada. Siguió caminando hacia adentro. A las 9, el tío Wan estaba junto a la tubería principal en la entrada del pueblo. Junto a la válvula de control, rodeado de un grupo de aldeanos, jóvenes y mayores ya estaban. 2 ancianos estaban en el borde, con el viento fuerte soplando libremente, y la cuñada mayor estaba entre la multitud. Lin Feng estaba al lado con varios trabajadores, listos para resolver cualquier problema. Los aldeanos dejaron paso a mamá al frente. Dijeron, señora Lin, usted pase, quédese aquí. Mamá se resistió un par de veces. Pero al final la dejaron al lado del tío Wan. El tío Wan la miró y dijo algunas palabras. No habló muy alto, pero como todos estaban en silencio, todos lo escucharon con claridad. Ella dijo que hoy esta tubería podía volver a tener agua corriente gracias a Lin Feng, y que era el resultado del esfuerzo conjunto de todos. De ahora en adelante, los asuntos del pueblo deben gestionarse y supervisarse entre todos, para que no se repita lo de antes. Al terminar, vio a mamá y dijo, señora Lin, usted abra la válvula. Debería ser usted. Mamá se quedó atónita un momento, miró a su alrededor. Luego me miró a mí. Asentí. Ella se adelantó. Puso la mano sobre el volante de la válvula, lo agarró, y empezó a girarlo. El volante dio 3 vueltas. Desde la tubería principal llegó un sonido grave de agua fluyendo. De lejos a cerca, un rugido sordo, como si algo hubiera despertado bajo tierra. Unos segundos después, en la salida de agua del pueblo se oyó un chorro, y el agua clara brotó. El chorro era grueso, golpeó el suelo levantando una neblina de agua que, bajo el sol de la mañana, reflejaba una luz tenue. A su alrededor, algunos aplaudían, otros gritaban bien. La hermana Liu bajó la cabeza. Se secó el rabillo del ojo con la manga, y al levantar la cabeza tenía una sonrisa. El viejo Chen dio 2 palmadas con fuerza. Se detuvo y volvió a dar 2 palmadas. De casa en casa empezaron a llegar noticias. Ha llegado el agua. Ha llegado el agua. Ha llegado el agua. Mamá estaba junto a la salida de agua. Se inclinó, metió la mano bajo el chorro y dejó que el agua le cayera en la palma. Permaneció así mucho tiempo, sin volverse. Yo estaba en el borde de la multitud, mirando todo sin acercarme. Ya era suficiente. La gente se fue dispersando poco a poco. Cada uno volvió a su casa. El pueblo recuperó su aspecto habitual. A lo lejos, del lado del criadero llegaban gritos de gallinas y patos. El viento traía el olor de los huertos, mezclado con tierra y agua. El tío Wan se acercó. Se paró a mi lado y dijo, Xiao Ao, ¿no te quedas a comer? Dije, no, tengo algo que hacer. Asintió, se quedó en silencio un momento y dijo, si algún día necesitas algo, dímelo. Dije, tío Wan, tú vigila los asuntos del pueblo, eso es más importante que todo. Me miró. Asintió con fuerza y no volvió a hablar.
Fui a buscar a mamá. Todavía estaba dando vueltas en el huerto, mirando las hojas marchitas, murmurando cuáles se podían salvar y cuáles no. Totalmente absorta, como si nunca hubiera pasado nada. Me quedé un rato en la entrada del huerto. Mirando su espalda, inclinada moviéndose lentamente bajo el sol, con el cabello casi todo canoso. Pero sus pasos eran firmes. La llamé, mamá, me voy. Se enderezó, me miró y dijo. ¿Ya te vas? Dije, tengo que hacer algo. Llegó a la puerta del huerto, se sacudió la tierra de las manos y dijo, anda. Ten cuidado en el camino. Eso fue todo, sin más palabras. El coche salió de la entrada del pueblo. Miré por el espejo retrovisor, los árboles a ambos lados del camino del pueblo se movían con el viento. El sol caía sobre las losas de piedra azul, las manchas de agua aún no se habían secado, brillando. Se extendían hacia adentro, hasta muy profundo.